tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Retratos del Ayer. Este programa especial que hemos preparado en esta semana, en el cual nos encaminamos al aniversario 109 años de fundación de este querido General Pinedo. Para todas aquellas personas que se han radicado en General Pinedo, queremos hacerle conocer la historia de las personas que hicieron grande nuestro querido General Pinedo. Gente que han venido de otra localidad y se han radicado de forma definitiva, le dieron identidad a este pueblo. En el día de hoy vamos a conocer la historia de aquellos primeros hombres y mujeres que han trabajado en el hospital de nuestra ciudad. Pero ¿a dónde quedaba el hospital? ¿Dónde estaba? Bueno, conocemos en este retrato de historias. Aquí comenzamos a contarles un poco la historia del hospital. El 26 de agosto del año 1937 se inauguró la sala de primeros auxilios. Su local fue en un domicilio de calle 8 entre 11 y 13. La misma contaba con un médico interno, el doctor Isaac Weissman, y un enfermero administrador, don José Jiménez. Entre los propulsores de esta feliz iniciativa se destaca la señora Elba Esquer de Quevedo. El personal de la sala de primeros auxilios fue creciendo a medida que aumentaban las demandas de la población. Así se incorporaron más adelante enfermeros como Josefina Huber, Nélida Fernández, Francisca Romero, Esther Barrientos, Ramón Jiménez y señora. Había salido de sexto grado y me gustaba la enfermería y se necesitaba personal y sobre todo querían una enfermera, pero en esa época casi la mujer le era mal vista que de hacer el trabajo de enfermera. A mí me estaban por mandar a Saespeña, que era el único lugar que se podía estudiar de hacer el secundario y estudiar de maestra, pero yo no aceptaba porque se me había puesto que yo quería ser enfermera. Entonces yo, como tenía tanta amistad con Emilio, ya había fallecido mi papá, Emilio Vildósora, porque este pueblo antes era casi familiar, nos conocíamos todos y nos conocían de muy chicos, yo fui y hablé con él. Y era muy amigo el doctor Baima de mi casa, que era el director de la sala de primeros auxilios que dependía de la municipalidad. Entonces él lo hablé que yo quería aprender, que quería ser una enfermera, que me gustaba, que tenía vocación. Y él salió como tutor mío, hacía de padre mío, porque ya era chica. Y el doctor Baima me aceptó y yo empecé así, en el año 47, 48 más o menos, empecé a practicar. Claro, en ese año funcionaba en calle 8. En la calle 8 sí, el local a la par de que es ahora la confitería El Ruido, ese local que hay, contaba con un consultorio, con un escritorio, una cocina y 2 salas de internación. Anteriormente era una sala de campañas que se atendían heridos, que era en la calle la 14 y 7. Ese salón grande que era de los Gómez, ahí era se fundó en el año 30, creo. Bueno, después pasó el tiempo, fui aprendiendo, me pusieron un cuidador, porque me tocaba, yo trabajaba con el compañero mío, era Gabriel Jiménez, hijo del que había trabajado en la sala de campaña. Se retiró él y quedó el hijo joven. Él trabajaba de noche y yo de día, y como era tan chica, a veces me tocaba se enfermaba un turno de noche, de la municipalidad me mandaban a Tejero. Él era mi guardia, muy compañero, muy lindos recuerdos tengo de él. Y bueno, así pasó el tiempo, se internaba gente, se hacía curaciones, se atendía consultorio externo.
Y luego ya empezaron a entrar otras chicas, por ejemplo, ya querían poner más personal porque era agotador para 2 personas, se iba agrandando el pueblo, había más gente y todo, ya no podía. Vino el doctor, en esa época vino el doctor Rodríguez, ya eran 2 médicos, que atendía uno a la mañana y otro consultorio externo, el doctor Rodríguez. Y por ejemplo, vino Francisca Romero, la señora de Cayán, la chica Fernández. Con la denominación de hospital, ahora ya en el nuevo edificio de calle 7 entre 2 y 4, a donde anteriormente habría sido el hotel de la familia Gutiérrez, además del doctor Isaac Weissman, médico pionero de la zona, se incorporan después el doctor Mario Sota, el doctor Pedro Rodríguez, la bioquímica doctora Josefina Furrer de Petray, el odontólogo Eduardo Gustavo Álvarez, el doctor Isaac Buchowski y el doctor Gilberto Romano. En el año 1957 entra en servicio la primera ambulancia con el señor Jorge Faustino Cayán como chofer. En ese año se convierte en hospital. Y en el año 56 pasamos al Policlínico 12 de octubre, que ya se nombró provincia el Chaco, porque antes era gobernación del Chaco. Y ahí ya, claro, ahí eran dotación de 32 camas, ya era más grande, y empezaron a venir profesionales y a entrar mucamas, cocineras, lavanderas. Me acuerdo que el primer profesional cuando estábamos nosotros preparando era el doctor Álvarez. Creo que vino a los 25 años como odontólogo. Luego después, también era la de laboratorio, era la señora de Petray, que ella hacía la parte de laboratorio. Pero ella estaba muy grande y quería dejar, y vino Eguiazábal. Se hizo el laboratorio ya en el hospital, y Celia Belizán era la ayudante. Y ayudante del doctor para preparar los consultorios era la Ramonita Galván, ya era otros 2 personal más. Luego se fueron incrementando personal para sala de parto, era la negra Chilín la partera, luego vino la Sara de Navarro, se fue, y después estaba, en esa época, Miños de chofer, había ambulancia, luego, ¿quién más estaba? Falleció Miño, quedó Beto Sarachaga, después se fue Beto Sarachaga, quedó el Pedrito Galeano, el actual chofer. En la parte médica vino el doctor Buchowski. Creo ya Baima había dejado de ser el director, que era el hospital 12 del Policlínico, entró el doctor Rodríguez. Pasaron los años y después se fue Rodríguez, entró el doctor Buchowski. Y él ya él era cirujano cuando vino, era joven, él quería mucho practicar la cirugía, implantar la sala de cirugía. Buscó la manera y gracias a Dios se hizo cirugía. En la parte de retratos del ayer, las personas con quien tuvimos la posibilidad de dialogar y que ellos nos contaron la historia del hospital, nos cuentan de cómo empezaron a trabajar precisamente en el sistema de salud. Bueno, yo empecé a trabajar en el 4 de septiembre de 1975, que fueron los comienzos de un sistema que había empezado, un sistema nacional, que era el SNIC, que se llamaba, ¿viste? Después tuvimos cerca de 2 años y medio más o menos, y volvimos otra vez a este sistema que estamos ahora. Entonces yo empecé a trabajar como secretaria de odontología. Fui con el doctor Álvarez, ese tiempo estaba de director el doctor Buchowski, después comenzó también el doctor Monroy,
el doctor Colantonio con su esposa, que él también era dentista, y la señora del doctor Monroy, Silvia, y bueno, y esos fueron mis comienzos. El director estaba el doctor Buchowski, de administrador el señor Cayán, trabajaba la esposa del señor Cayán, Josefina, Celia, Beto Sequeira, trabajaba Beba Montenegro, trabajaba Josefa también, Celia, no sé si te dije Josefina, creo que sí que la nombré a Josefina, Rosa Salto, Noemí Peroña, después estaban en el lavadero la mamá de Dardo Campo, Lidia se llamaba ella, Claudia, y lo teníamos de chofer a Pedrito, que actualmente todavía sigue de chofer. Y bueno, el doctor Skowronski, que ya no está tampoco, pero también fue mi compañero desde el año 75. ¿Cómo llega usted a este trabajo? ¿Se inscribe en algún lugar? ¿Cómo la convocan? Bueno, por ese sistema. Entonces yo era secretaria del doctor Álvarez. Sí. En su consultorio particular. Entonces el sistema ese, todos los médicos y todos los profesionales de esa época tenían que trabajar exclusivamente en el hospital. Entonces ahí me convocan a mí, siendo secretaria privada del doctor Álvarez, a trabajar también en el sistema. Sería el SNI. Y ahí comienzo yo, en ese año. El 21 de noviembre de 1972. ¿Cómo llega o cómo logra ingresar al sistema de salud? Y bueno, empecé a trabajar como mucama. Después de ser mucama estuve mucho tiempo y de ahí pasé a ser cocinera. Y después pasé a trabajar en el laboratorio, a limpiar instrumentales, laboratorio. Después también cumplía un poco, colaboraba ahí en vacuna, que vacunaba a los nenitos, daba la leche, y después también limpiaba la parte de odontología. Y así, y después así empecé a trabajar. Después hubo un curso de enfermería, empecé a ir a enfermería, anduve así mucho tiempo. Y después de ahí, llevé unas cuantas compañeras y salimos, y después trabajé en enfermería. Y después salió un curso de esterilización. Hacía ya unos cuantos años ya, y bueno, y lo gané en el curso de esterilización y me quedé. Esterilización va a ser ya 19 años que estoy cumpliendo ya. Y ahí trabajo solamente de lunes a viernes y de mañana solamente. El 7 de noviembre del 1972. ¿Cómo llega usted para trabajar en el hospital? Y yo había pasado una solicitud al señor director del hospital, que en esa época era el doctor Buchowski, me parece. Mire, no me acuerdo bien, no voy a mentir. Y bueno, yo dejé la solicitud y con el tiempo me notifican a mí, nunca me olvido. Fue una tarde, una siesta a las 2 de la tarde. Viene la señora Jorge Cayán, del administrador, y me habla. Me dice: Claudia, ¿qué señora? ¿Qué pasa? Me levanté asustada. Y te llama Jorge, me dice. Bueno, yo me cambio y me voy. Y de allá me dice: bueno, Claudia, dice, a partir de mañana tenés que venir a trabajar, me dice. Fue una alegría muy grande para mí de aquellos años que me habían dado ese trabajo. De ahí en adelante me dice: tu puesto es el lavadero. Y bueno, y así fue que trabajé 32 años en el servicio de lavadero. Tuve unos buenos compañeros, unos buenos recuerdos. ¿Cómo fue ese primer día de que se presentó a trabajar? Y mirá, yo no sabía nada y me presenté. Tuve mi compañera, que en paz descanse, la Lidia de Campo. Ella me enseñó a cómo tenía que trabajar. Y de ahí seguimos muchos años, 10 años trabajamos con ella. Yo entré el 26 de agosto de 1976. ¿Cómo fue tu llegada? Bueno, mi llegada estaba Beto Sarachaga y me enteré, me fui a decir él si yo quería a trabajar en salud pública como chofer. Y yo andaba sin trabajo, ¿viste?
y ya tenía 2 pibes, así que tenía que agarrar cualquier cosa, ¿viste? Entonces dije que sí, y entonces salió Sarachaga y entré yo. Y ahora el 26 de agosto va a ser 30 años ya, ¿viste? Que estoy en salud pública, ¿viste? ¿Cómo fue tu primer día al llegar al trabajo? Bueno, mi primer día, y como todas las cosas, con ganas de trabajar, ¿viste? De andar, ¿viste? Bueno, así fue que empecé a trabajar, a hacer viajes. ¿Quién eran los doctores que estaban? Bueno, en ese tiempo estaba el doctor Rodríguez, que era el director, estaba el doctor Morroy, el doctor Alba, que era el dentista, el doctor Buchowski, y había otros médicos que no me acuerdo quién son, otros que vinieron de afuera, ¿viste? ¿Las enfermeras que trabajaban? Y la enfermera estaba Sara Matías, doña Blanquita Castaño, estaba Isabel Blanco, la gran amiga desaparecida, la Josefa Salto, y quién más estaba, la Rosa Salto, y eran 6, 7 enfermeras, éramos pocos, pero andábamos bien, ¿viste? Sí. Estamos hablando del trabajo que se hacía en el antiguo edificio, ¿no? Sí, o sea que en el Hospital Viejo estoy hablando. ¿Y a quién entraba a trabajar? Y yo entraba de 8 a 12 y de 16 a 19, pero nunca hacía esos horarios porque vos sabés que se hacía 3, 4 viajes a Sáenz Peña todos los días. Y yo venía de Sáenz Peña y me decía, Pedro, tenés que seguir a Resistencia, y me iba a Resistencia, y venía a Resistencia y llegaba, Pedro, tenés que volver a Resistencia. Así que yo los horarios nunca se cumplieron, ¿viste? O sea que siempre se trabajó de más, ¿viste? Siempre, ¿viste? Yo he estado toda mi juventud en la ruta, ¿viste? En la ruta nunca tuve un día de descanso, vamos así, ¿viste? Porque era el único chofer, ¿viste? Llego en mayo del año 64, 1964. ¿Usted designado al Hospital de General Pinedo? No, yo vine como médico y solicité el cargo como médico en el hospital y bueno, al poco tiempo me nombraron médico del hospital. Cuando usted llega, ¿qué otro profesional estaban trabajando ya aquí? Y estaba el doctor Rodríguez, Pedro Rodríguez, y estaba el doctor Romano, Gilberto Romano. Cuando llega, se encuentra con un edificio que anteriormente había sido un hotel, estamos hablando del antiguo hospital. ¿Se cumplía o se imaginaba encontrarse con esa realidad cuando usted llegaba? No, la verdad que no. Yo te puedo decir que yo vine a Pinedo, había terminado, en aquel tiempo no había residencias, pero terminabas la carrera y hacías durante la carrera hacías el practicanato, digamos, ¿no es cierto?, lo que es hoy la residencia, ¿no es cierto?, a partir de 4º año ya uno entraba en un hospital, o de acuerdo a las calificaciones y a lo que uno quería hacer, hasta que se recibía, y bueno, esos 2 o 3 años de la práctica, ¿no es cierto?, y vos terminabas la carrera y bueno, salías con la práctica esa que te daba mientras eras estudiante. Yo terminé la carrera y pude entrar como médico interno en el hospital de Granero Baigorria, que recién se inauguraba, ¿no? Un hospital muy moderno. Y entonces seguí con la especialidad que yo quería hacer, que era cirugía, y entré en el hospital Granero Baigorria y estuve un año y pico, 1 año y medio como médico interno en la sala de cirugía, que en esa época estaba a cargo del doctor Oscar Cames, que era uno de los cirujanos más prestigiosos de Rosario, ¿no? Lógicamente, no conocía el hospital de Pinedo, no conocía, ¿no? Realmente era realmente muy, muy pobre, pero bueno, pero con la gente que estaba ahí, sobre todo el personal, digamos, de enfermería, y era gente que cumplía sus funciones bien, ¿no es cierto?, y con mucho amor al trabajo. Así que bueno, encontré realmente ámbitos para poder hacer lo que uno quería hacer, ¿no es cierto? Es decir, la gente esa ayudó a poder hacer lo que uno pretendía, ¿no? Y no, el edificio era un desastre, ¿no? Un desastre.
pero bueno, te imaginas que la sala de partos, la parte de maternidad era lo que ellos le llamaban el rancho, ¿no? Era lo que estaba en la parte media del patio, que en su época creo que era el comedor del hotel, ¿no? Y bueno, ahí más o menos, pero estaba limpito, estaba pintado, estaba la señora, la Margarita Schilling, que era una mujer muy, muy trabajadora, y bueno, en la misma sala de maternidad esa había un biombito y ahí se atendían los partos y ahí nomás se pasaba la parturienta a la cama, y algunas veces, la mayoría de las veces, era una modalidad, ¿no es cierto?, de atenderle a las parturientas en la cama, ¿no? En la cama misma del paciente, mientras venía bien, ni se la llevaba a la sala, a la camilla de parto, directamente la atendían en la cama, sí. Así que bueno, hubo que empezar de a poquito a cambiar las normas y bueno, que costaba mucho porque hasta la misma gente estaba acostumbrada a tener familia así, ¿no? En la cama. Y bueno, y bueno, y ahí había una salita que estaba, digamos que era se pretendía que fuera que podría ser la sala de cirugía. Estaba ahí con algunas cositas, ¿no? Había una camilla de cirugía, había una mesa de instrumental, y había un poco de instrumental médico, de instrumental quirúrgico, ¿no? Y bueno, nosotros, claro, vimos eso y realmente había que poner en funcionamiento, así que de a poco se fue armando la sala de cirugía, se fue trayendo más instrumental quirúrgico, y bueno, y de a poquito se fue también empezando a operar ahí, ¿no? En el hospital, porque en esa época no había sanatorio, acá no había nada privado, así que hasta que se inauguró el sanatorio, digamos, viejo acá de Pinedo, se hacía todas las cirugías, se hacían en el hospital, ¿no? Y bueno, hacía, digamos, a ponchazo, ¿no? Porque no había anestesista, generalmente operábamos con algún personal que nos ayudaba, que era personal de enfermería, porque los que hacíamos cirugía era Romano y yo. Algunas veces cuando coincidía nos ayudábamos los dos, pero algunas veces en las operaciones más chicas operábamos con personal de enfermería. Y otro personal que daba la anestesia, que era circuito abierto. Era lo único que se podía hacer, o sea, pero bueno, pero se hacía, ¿no? Se hacían las cosas y bueno, y así se trabajaba muy bien, se trabajaba mucho, ¿no? Y se solucionaban los problemas. No se derivaba prácticamente enfermos, a no ser, porque primero que en esa época no había caminos, no había asfalto, y era todo un problema derivar a un enfermo. Se derivaba realmente lo muy, muy grave, ¿no? Todo se hacía acá, se trataba de solucionar acá, de alguna forma se solucionaba, ¿no? Era una época donde había muchos heridos de arma blanca, arma de fuego también, ¿no? Sí. Y generalmente los sábados, los domingos a la madrugada siempre venía un herido de arma blanca, porque esos bailes del campo era bastante frecuente, ¿no? Los heridos de arma blanca o de arma de fuego, ¿no? No fue fácil comenzar a trabajar de cero prácticamente. Hubo personas que vinieron a darle cursos, charlas, para que aquellas personas, los primeros enfermeros, comienzan a hacer bien su trabajo. Entre ellos destacamos el trabajo del doctor Buchowski, uno de los primeros doctores aquí en nuestra localidad, que nos cuenta de cómo eran los partos, cómo se daba esa situación de alta complejidad cuando la situación se presentaba. Lo vemos. Y a nosotros vino una profesional de resistencia, reunió el personal y le daba instrucciones, nos dictaban clases y nos tomaban examen. Y los que más o menos aprendimos a preparar la ropa, a esterilizar, hicimos luego después cirugía durante muchos años, que era yo, Bravo y la Sara. Se implantó cirugía, se hacía grandes cirugías, se trabajaba en partos, hacías de todo, porque el personal capacitado hacía, por ejemplo, yo tenía farmacia, tenía enfermería, ayudaba en cirugía, inclusive en parto.
Todos colaboraban con las actividades. Todos, sí, porque cuando se presentaba, suponete vos, era en otra época, no eran había 32 camas, a veces se ponían camas, ¿cómo se le dicen? Se agregaba cama, había una demanda grande de la gente porque había obrajes, había cosecha, en la época de la cosecha, sobre todo los obrajes que se peleaban, los heridos grandes, eso se hacía cirugía a veces 10 horas, 8 horas. Y nosotros era porque nos gustaba tanto el equipo de cirugía, horas pasábamos en cirugía sin sentir cansancio, sin sentir nada. A mí siempre me gustó mucho y gracias al doctor Buchowski podemos decir que aprendimos mucho. Un gran cirujano y un buen compañero fue siempre, el doctor Buchowski nos enseñó mucho. Había que hacer, no había otra forma, no había cómo pedir ayuda, ¿no? Era que había que hacerlo, ¿no? Venía un parto del campo, un parto distóxico a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Normalmente, o si estaba la partera, lo atendía la partera, sino la enfermera de turno. Y por ahí, bueno, no venía el parto y había que ir y solucionarlo. Generalmente, de alguna forma había que solucionarlo. Nosotros se hacía force, se hacía, qué sé yo, pero había que solucionar y salir adelante, ¿no? Teníamos un sector lavadero. Y nuestra herramienta de trabajo, te cuento lo que era un lavarropa con rolo de madera. Había que acarrear el agua del aljibe, tendríamos que hacer fuego para blanquear, para hacer hervir la ropa, para blanquear, ponerla al pasto, muchas cosas hicimos la vida en ese hospital. ¿Se secaba la ropa así blanca al pasto, se tiraba? Y se la tiraba la ropa para sacarle las manchas, porque eso se usaba, no había tantas cosas como ahora para limpiar la ropa, ¿viste? ¿Y las cosas que se utilizaban en el quirófano, cómo lavaban? Y también de igual manera, vos decías la ropa de cirugía. Sí. También se lavaba de igual de manera. ¿Había que tener un poco más de cuidado con esto o todo por igual era? No, tenías que ver separar, teníamos que separar la ropa. La blanca por un lado y la verde por otro lado. Y la blanca la hacíamos hervir y la poníamos en la bandina que apenas te daban y sol y todas esas cosas así, y el fueguito ese que teníamos al lado del baño. ¿Y este el fueguito qué es lo que hacía, qué es lo que ayudaba? A hervir, a desinfectar la ropa, sí. Era doble trabajo más allá de lavar, también había que hacer fuego, mantener el fuego. Había que hacer fuego, sí, había que hacer fuego y andar así afuera, al lado del baño. Era un baño precario, no esos baños de afuera, ¿vio? Sí. Y ahí teníamos el tarro hirviendo nosotros, con mi compañera, con la Lidia. Teníamos que baldear el piso, realmente baldear y con la escoba. Y cuando llovía se juntaba la agüita, vio que siempre los ladrillos, y el chofer de la ambulancia, que era Beto Sarachaga, él nos ayudaba a nosotros, era un compañero con nosotros, él nos ayudaba mucho a nosotros. ¿Había mucho compañerismo en ese grupo de trabajo? Sí, mucho compañerismo. Todos hemos sido unidos. Si era un cumpleaños de alguien, se hacía un asadito en la casa de una familia, o si no, ahí en el mismo hospital, unas empanadas, comía con una torta y ya está. Y sí, tenía muchísima gente, había mucha demanda y era en forma precaria se trabajaba, pero se trabajaba bien, se trabajaba con los profesionales que salvaron mucha vida, los profesionales, a pesar de que era una forma muy precaria que se trabajaba, pero se salvaba muchas vidas. Sí, había muchos traslados y aparte venía a hermosos campos, me traía los pacientes, y yo que tenía un poquito mejor la ambulancia, mejor que ellos, mirá cómo habrá sido. Yo salía a Cespeña o Resistencia, porque antes se iba a Cespeña o a Resistencia, por acá no. Y después Gancedo me traía, viste, los enfermos me los dejaba y yo seguía, viste. Así se trabajaba antes. Antes no se descansaba, viste, antes el sábado, domingo, lunes. No había, viste, descanso, viste. Y siempre con Beto, viste, él era un solo peón de patio, yo soy un solo chofer, así que los únicos hombres que hacían, había que traerle, cuando se traía leche, la descargaba, todo, viste, yo y él nomás, viste, así que yo aparte de chofer hacía cosas hasta de camillero. Sí, nada, de todo, no, eso todo así, viste. ¿Qué tal los compañeros de trabajo? Muy bueno, todo, muy bueno, muy bueno, viste. Muy bueno, eso no es una familia más, viste, porque acá tenés tu casa y acá ya la segunda casa, viste. Y todos los días tenés que convivir con ellos, así que siempre un chiste, una joda, siempre, viste. Por eso te digo
que se hacía grande, se amputaban piernas, se amputaba brazos, se hacía cirugía de riñón, pero teníamos el espíritu de cola, no teníamos cansancio, trabajamos horas. Muchas veces con elementos precarios, ¿no? Y lógicamente, no es lo mismo que ahora. Te imaginas, la sala era una sala de 5x4, tenía lo más delicado, era un azulejo, una camilla, pero vos vieras con qué amor se trabajaba para salvar la vida. Ahí no tenés sueño, no tenés hambre, porque vos sabés que es porque vos lo que querés que el paciente se salve, ¿viste? Que se cure, ¿viste? Entonces no puedes decir, no, pará que voy a comer porque después voy a salir, o esperá que voy a dormir un ratito. No, eso tiene que ser al toque, ¿viste? Te llamaron y al toque, ¿viste? ¿Entendés? Así es, ¿viste? Y ¿tuviste algunos accidentes también? Sí, tuve. ¿Quién no tuvo accidentes? Sí, tuve. Una vez llevé un caballo por delante acá en Pozo del Indio, que no pasó nada, ¿viste? O sea que el capó nomás de la ambulancia. Después sí tumbé cuando me chocaron en calle 2 y 9 en Cespeña, que me chocó otro coche de atrás, ¿viste? Hacía el cruce y ahí sí tuve 3 tumbos. Iba llevando una de parto, pero gracias a Dios ni un rasguño, nada, ¿viste? El único yo, ¿viste? Que di 3 vueltas y quedé con las 4 ruedas para arriba. Y acá con los vidrios me corté acá, pero 2 tajitos chiquitos, ¿viste? Me acuerdo que llegó una esposa de uno de los del Balso. Nombres no te puedo dar, pero ya venía ella tratándose en el hospital y se sabía que iba a ser 3 criaturas. Se enfermó y nacieron las 3. Pero yo en este momento no sé qué médico estaba. No sé si era Monroy, no me acuerdo. El personal sí, no sé si, yo creo que era la Sara que estaba como partera, estaba ese día Bravo, yo, y había una chica, también trabajó unos años, la Tevez, Norma Tevez, éramos las 3. Y nació uno, después nació otro y después nació una. Vos sabés qué alegría y qué acontecimiento tan grande fue, porque te imaginas, en los pueblos sí, nacían mellizos, pero trillizos era casi poco y contado. Después tuvieron mucha ayuda en la leche, todos, vinieron periodistas y qué sé yo. Yo tengo la foto esa donde estoy con la nena. ¿Y sabés quién es la nena? Que nació en esa época es la María, la señora de César Ramallo. Y en esta parte del retrato del ayer, nosotros le vamos a mostrar y contar de cómo fue el traslado del hospital al nuevo edificio, el cual hoy todos conocemos. ...43 años más tarde, de aquel 26 de agosto del año 1937, donde quedó inaugurado la sala de primeros auxilios, en su domicilio de calle 8, entre 11 y 13, se inaugura el nuevo edificio en el año 1980 y recibe el nombre del doctor Isaac Weissman. En esa oportunidad es designado a General Pinedo como director de dicho nosocomio el doctor Feliciano Rolaiza. Al año siguiente se impone el nombre de Josefina Furrer de Petray al Laboratorio de Análisis Clínicos. En esa época se consideraba hospital modelo por las dimensiones que tenía el mismo y los elementos con el que contaba para todos los servicios. Ahora, a 26 años de su inauguración, estas son las imágenes de nuestro querido hospital, Dr. Isaac Weissman.
manera llegamos a la parte final y espero que les haya gustado a todos ustedes, porque sabemos que hay mucha gente que han venido de otra ciudad y se están radicando o se van a radicar o están de paso por nuestra ciudad. Espero que hayan conocido un poco la historia de nuestro hospital. Hay muchas historias que seguramente lo vamos a seguir relatando aquí en Red Televisión. Como siempre, con un riquísimo archivo que tiene la empresa para compartir con todos ustedes. Nos vamos. Chao.